Viene una ponencia que me parece muy especial y que yo tenía muchas ganas de ella porque, mirad, creo que hay alguna gente que estamos haciendo divulgación, pero hay gente que lo que está haciendo es estar en el Hospital Costa del Sol todo el día atendiendo a personas. Y yo creo que esto hay que también valorizarlo. Quizás no tiene el perfil mediático que tenemos los demás, pero mi compañero Miguel Guerrero es el director de la Unidad Cicerón, que es un proyecto en prevención de suicidio pionero en España y uno de los encargados del área de salud mental en el Hospital Costa del Sol, y que va a hablarnos de salud comunitaria, de los recursos que tenemos en Marbella y de algo muy grave de lo que hablamos muy poco, pero que está ahí, que es el suicidio. Gracias a todos. Permitidme agradecer al Ayuntamiento de Marbella la celebración de este congreso y especialmente a la Delegación de Sanidad para hablar de un tema tan importante como es la salud mental. Quiero agradecer a Buenaventura, a Charco, porque realmente es el que me ha invitado y agradezco también su amable presentación. No soy mediático, ni tengo perfil de serlo. De hecho, me voy a quedar aquí sentado, he tenido algún problema con la tecnología, pero lo importante no soy yo, ni siquiera mi imagen, ni lo que represento, sino el mensaje que yo quiero compartir con vosotros. Y también quiero agradecer a Carmen Moreno, que muy amablemente durante muchos meses la presentación y la organización de este evento ha sido muy amable y ha estado ayudándome en todo momento. Yo por mi perfil, yo soy clínico, trabajo en el sistema de salud. De hecho, llevo 16 años trabajando en la sanidad pública, en el ámbito de la salud mental, con una perspectiva eminentemente asistencial. Me dedico a ver pacientes, a ver familias, a atender a los usuarios que vienen a salud mental. También un perfil docente, me dedico a la formación especialmente de la prevención del suicidio, como ha dicho Ventura. También, de una manera muy humilde, llevo diseños de investigación clínica para medir la efectividad de las terapias que damos a nuestros usuarios. Hago algo de divulgación en redes sociales y desde hace 3 años pues también la gestión sanitaria, porque ocupo el cargo de coordinador de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella. Yo le agradecí a Ventura cuando me invitó por el perfil y los contenidos que se iban a dar, que en mi presentación iba a ser un poco discordante. De hecho, voy a intentar acentuar que sea discordante. Voy a aprovechar para presentar, porque esto no se ha hecho en Marbella, pese a los 25 años de existencia que tiene la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella, voy a presentar cuál es el funcionamiento de la organización, la cartera de servicios que tiene esta unidad, pero también quiero compartir con vosotros algunas reflexiones acerca de la salud mental con una mirada crítica. Con una mirada crítica porque todo el mundo habla hoy de la salud mental, o se habla mucho más de la salud mental. Mi pregunta o mi preocupación es si se está hablando bien de la salud mental. Si hay algo que ha tenido positivo la pandemia es precisamente que este campo de la salud mental, de la prevención del suicidio, ha saltado al ámbito político, está dentro de la agencia de los políticos, de las consejerías, de las distintas comunidades autónomas, del Ministerio de Sanidad, de las corporaciones locales, y también están en la agenda mediática. Pero a mí me gusta también hacer una apreciación, porque después de hablar de la salud mental se está empezando a normalizar, y esto es bueno, yo lo alabo, los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, los problemas relacionados con el insomnio, pero si hay algo que ha demostrado la pandemia es que las personas que ya estaban viviendo problemas de salud mental han tenido peor suerte.
Thomas Joyner, que es un popper de la prevención del suicidio en Norteamérica, justo en abril, un mes que llevamos de la pandemia, publicó un artículo que hacía referencia a la tormenta perfecta. Decía, lo que nos vamos a encontrar en la crisis del COVID va a ser una tormenta perfecta. Yo en eso estoy de acuerdo, pero hay una apreciación que a mí me gusta realizar siempre cada vez que tengo la oportunidad. Todos los que estamos aquí hemos atravesado la misma tormenta, pero no todo el mundo lo hemos hecho con el mismo barco. Los hay que han ido pasando la tormenta en un yate, como estos yates bonitos y preciosos que vemos en Puerto Banús, pero los hay también que los han atravesado con una barca de remos, y algunos incluso hasta con un único remo. Por lo tanto, también por hacer justicia a todas estas personas que están viviendo estas dificultades, creo que es necesario también buscar más cuidados y más atención a las personas más vulnerables. Mira, estas 3 personas las conocéis todos, son personas influyentes, Andrés Iniesta, Alejandro Sanz, ella es Simone Biles, que es gimnasta norteamericana, ya veis, multimedialista. ¿Sabéis qué tienen de común estas 3 personas? Recientemente han expresado de manera pública haber tenido problemas de salud mental. Andrés Iniesta ha confesado, esto lo ha publicado él, que sufrió un episodio de depresión, Alejandro Sanz problemas emocionales, Simone Biles se tuvo que retirar por crisis de ansiedad. Pero también tienen de común otras cosas. Aparte de que son famosos, es que son influyentes, son ricos, tienen recursos, han tenido apoyo terapéutico inmediato, intensivo, accesible, ha tenido el aplauso de su familia, el apoyo de su comunidad, el apoyo incluso de los medios de comunicación. Mi pregunta es si en el caso de haber confesado depresión, ansiedad, insomnio, hubiesen dicho que tienen delirios, que escuchan voces, que han tenido que ingresar en un psiquiátrico, que están tomando neurolépticos, ¿sería tan amable la sociedad civil a la hora de valorar la existencia de esos problemas de salud mental? Y yo por eso he traído a personas que son anónimas, pero son reales. Y me gustaría mucho que escucharan sus historias porque, pese a que el nombre es ficticio, evidentemente, y la imagen también, son historias reales de las que atendemos aquí en Marbella, en Ojén, en San Pedro. Este hombre es Marco, que tiene 25 años, vive en Marbella, ingresado en la unidad de hospitalización de salud mental. Tras ser trasladado por las fuerzas de orden público al Hospital Costa del Sol, se le encontró en la calle semidesnudo, dando voces, agrediendo verbalmente a los vecinos, con evidentes signos de intoxicación por drogas. Se le ha diagnosticado un trastorno bipolar, que es un trastorno mental grave, y al alta ha perdido su empleo, sus amigos, ha vuelto a vivir con su madre, por la cual le administra incluso la medicación, y tiene miedo a que se la tome de manera impulsiva. Ella es Octavia, tiene 45 años, también vive en Marbella, es madre de 3 hijas, lleva casada 12 años, trabaja en la administración pública, vuelvo a repetir, son casos reales. Hace 3 semanas sufrió un brote psicótico, pensaba que la perseguían, que estaba inmersa en una trama de conspiración, que en el colegio de sus hijos había espías y que debía abandonar el país de manera inmediata. Se le ha ingresado de forma involuntaria y lleva 20 días tomando neurolépticos que obviamente la han enlentecido. Sus hijos preguntan dónde está su madre. Su marido no sabe qué decirles, no sabe qué le pasa, no sabe incluso cómo poder ayudarla. Julio tiene 65 años, vive en San Pedro de Alcántara, llevaba trabajando en su empresa 31 años y le han despedido hace 3 meses por acoso laboral. Su mujer acude a la unidad de salud mental y nos alerta que lleva meses sin ducharse, sin salir de casa, sin apenas comer, sin no querer comunicarse con sus amigos, con sus familiares o con sus antiguos compañeros. Se le ha diagnosticado depresión, está tomando antidepresivos, aunque lo hace de manera irregular porque tampoco cree mucho en ellos. De hecho, no quiere venir a terapia, no encuentra sentido a su vida y su mujer está muy preocupada porque recientemente nota que busca en el ordenador métodos para acabar con su propia vida. Lucio, este chico pequeñito, tiene 4 años, en el colegio han llamado a sus padres para tener una reunión, apenas habla, no comprende a los demás niños, hace comportamientos extraños, no mira demasiado a la cara y parece absorto. Sus padres dicen que casa hace rituales y que cuando se le saca de esa rutina entra en crisis, grita, llora, patalea y no podemos calmarlo. Se le ha diagnosticado un TEA, sabéis que es el trastorno del espectro autista, y ya está yendo a Aspandem, y seguramente cuando cumpla 6 años vendrá a la unidad de salud mental comunitaria. Antonia, jovencita, tiene 17 años,
pero ya ha vivido adversidades muy duras que han marcado su personalidad. Ha sufrido acoso escolar, ha sido humillada, insultada, rechazada y discriminada por sus iguales. Su madre, porque al padre no lo conoce, le ha descubierto heridas en ambos brazos. Se autolesiona de manera sistemática, de manera frecuente, para regular su estado emocional, aunque en el fondo ella misma confiesa que lo hace porque se siente sola, se siente vacía. La estamos atendiendo en nuestra unidad de salud mental comunitaria para iniciar un programa específico de acompañamiento a las personas jóvenes. Casio tiene 30 años, escucha voces, sufre delirios, se le ha diagnosticado esquizofrenia paranoide hace 7 años. Entonces su pareja lo abandonó. Tenía mucho miedo a la reacción que pudiera tener. Se agobió, no podía seguir con él. También sus amigos le dieron de lado porque no comprendían su comportamiento extravagante, lo veían impulsivo y voluble. Hoy vive con sus padres mayores, ambos padres enfermos crónicos y casi nunca sale de casa. Vive con 984 euros de pensión y lleva viniendo a nuestra unidad desde 2015. Y por último, Marcia tiene 53 años, ha sido encontrada en su domicilio por su hija mayor, inconsciente y casi sin respiración. La noche anterior ingirió de manera voluntaria medicación, todos los fármacos que pudo, porque intentó suicidarse. Fue trasladada al hospital de urgencias, al Hospital Costa del Sol, y tras valorar estas profundas secuelas físicas y emocionales, va a ser atendida en la unidad Cicerón del propio hospital. Como veis, son historias bastante más diferentes a las que hemos podido revelar de Iniesta, de Alejandro Sanz o de otros muchos famosos que hemos conocido. Pero es que esta es la otra cara de la salud mental. Y esta es una cara que arrastra una serie de amenazas, una serie de obstáculos, una serie de limitaciones que a mí me gustaría compartir. Todos los que trabajan, y estamos aquí presentes algunos compañeros que he podido saludar, que trabajan con personas con enfermedad mental, personas con trastornos mentales graves, saben que esta es la principal barrera que tienen hoy en día nuestros usuarios. Y es que existe, persiste, vuelvo a repetir, a pesar de este buenismo que está con la salud mental a partir de la pandemia, el estigma social. Esto hace mucho más daño que la propia psicopatología de los propios pacientes. Se sienten discriminados, se sienten rechazados a nivel laboral, a nivel personal, e incluso estigmatizados por sus propias personas, como habéis visto en esta presentación que he hecho de esta historia, y esto es una barrera que es evitable, que es prevenible, porque es fruto de la ignorancia, del desconocimiento y de ciertos mitos, perjuicios, sesgos que venimos arrastrando de manera histórica, sobre todo cuando vemos en los medios de comunicación, ¿verdad?, noticias de asesinatos, de cuando se consuman delitos por personas con enfermedad mental, ¿no? Ya veis los titulares, esquizofrénico mata a... Ese lenguaje estigmatizante que todavía tenemos hace mucho daño a las personas. Otro reto que nos preocupa mucho son la infancia y la adolescencia dentro del ámbito mediático, incluso son los que más están recibiendo atención. Obviamente nos importa mucho nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. De hecho, era un grupo que tradicionalmente no consultaba a la unidad de salud mental comunitaria, eran muy pocos los casos, y desde 2021 ha incrementado un 30% las demandas de población entre 12 y 17 años. ¿Por qué están consultando nuestros jóvenes? Pues no solamente por ansiedad y por depresión, son víctimas de la presión que tienen por el éxito académico, el éxito social, el éxito personal, que lo ha explicado muy bien Buenaventura, por la influencia negativa de las redes sociales, por el culto a la tecnología, por el culto a la imagen, por las situaciones de violencia, de abuso, de acoso, de maltrato que están viviendo, que han vivido, y nos están consultando básicamente porque tienen en un 30% ideas suicidas. Estamos hablando que en una población de entre 12 y 17 años, aquí en Marbella, no hablo de Estados Unidos, Canadá, Japón, un 30% han pensado en el suicidio en algún momento del curso escolar. Y hasta un 4%, 4 de cada 100 chicos, han intentado suicidarse. Sabéis que el suicidio es la principal causa de muerte global entre 0 y 29 años. Esto significa que si un joven aquí en España va a fallecer, en esta edad, entre 0 y 29, la primera causa va a ser por suicidio. Y dentro de esta actitud crítica, yo, los que me conocéis, sabéis que tengo, por mi cargo, por diferentes tareas, pues tengo que relacionarme evidentemente con los poderes públicos, con nuestros responsables públicos, pero soy muy crítico con los poderes públicos, con los gestores. ¿Por qué? Porque
algo que se conoce poco, algo que se dice poco, que se cuenta poco, es la importancia que tienen los determinantes sociales, políticos y económicos en la salud mental de las personas. No podemos permitir que el sufrimiento humano se despolitice. ¿Y esto qué significa? Sabemos que aquellos políticos que ejercen políticas públicas que favorecen, por ejemplo, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación, el acceso a un trabajo digno, la seguridad social, la atención médica, todo esto contribuye definitivamente a la salud mental de las personas. De hecho, esta diapositiva me gusta mucho porque da cuenta de cómo en el impacto, en el resultado último que vemos de la salud mental, operan factores que tienen una importancia capital en la igualdad de las oportunidades. ¿Qué pasa con la vivienda precaria, con la dificultad de acceder a una vivienda? No digo aquí en Marbella, que todos sabemos cómo están los precios. La polución atmosférica, el medio ambiente, la pobreza, la mala alimentación, el desempleo, un contexto social delictivo, el maltrato, la discriminación, la desigualdad educativa, las dificultades que tienen las personas de acceder a los recursos sociales, sanitarios, comunitarios. ¿Esto quién lo decide? Esto se deciden con políticas públicas. Dentro en el sistema actual, yo agradezco a todos los políticos que se preocupan por la salud mental y por la prevención del suicidio, pero siempre ando diciéndoles lo mismo. Por favor, dejen de preocuparse y pasen a ocuparse. Porque lo que tenemos actualmente es que este boom mediático de la salud mental, política institucional mediática, a día de hoy no se traduce en recursos ni inversión. De hecho, para 2024, dentro del contexto de preocupación máxima, va a haber 0 euros para el incremento de la salud mental. Tenemos dispositivos saturados, pero no saturados desde la pandemia. La inversión histórica deficiente que ha tenido los recursos de salud mental es histórica. Tenemos unos ratios de profesionales indignos. Últimamente, como medida de prevención, incluso a mis propios pacientes, cuando le doy la cita, y le digo, pues le voy a ver dentro de 2 meses y medio. Ahora veremos si esto es mucho o es poco. Me ponen cara de ¿tanto? Y les digo sí. Y ahora casi siempre he cogido la costumbre de decirle, mira, aquí en Marbella, en esta unidad de salud mental comunitaria que represento, somos 3 psicólogos clínicos. Y tenemos que atender a 166.000 personas. Veo cuando en su propia cara me va diciendo, pues me parece hasta pronto. Me dice, ¿y cómo me puede ver en tan poco tiempo? Hay una ratio de psiquiatras aquí, en Andalucía, de 5 por 100.000 habitantes. La media europea es de 25 por 100.000 habitantes. Siempre invoco la media europea porque es a lo que nuestros políticos siempre aluden cuando buscamos las comparaciones. Los ratios de psicólogos clínicos en Europa, que andan también en 18 por 100.000, en España son de 6 psicólogos clínicos por 100.000. Esto implica que de todas las personas que necesitan una psicoterapia para su problema de salud mental, recuerden la historia de estas personas que hemos comentado, solamente 1 de cada 10 va a poder tener acceso en el Sistema Nacional de Salud. Y esto alude a un principio bioético, que es el de la justicia, el de la equidad. No hay justicia ni hay equidad cuando no todo el mundo puede acceder de una manera digna a una psicoterapia con eficacia y con evidencia. 1 de cada 10. En enfermería especializada de salud mental hay un ratio de 3 por 100.000 habitantes, también muy por debajo de los ratios, y esto está obligando prácticamente a que los psicofármacos sean la principal medida, la principal respuesta que estamos adoptando. En España somos el primer país del mundo en consumos de benzodiazepinas, de ansiolíticos. ¿De verdad los que estamos aquí con el concepto que tenemos de nuestro país justifica que seamos el primer país del mundo consumidor de benzodiazepinas? En los últimos 20 años se ha incrementado un 249% la prescripción de antidepresivos. Y esto es muy curioso porque cuando yo hablo con personas del lobby de la psiquiatría, entramos en estos conflictos, en esta contradicción, y yo le digo, si hay un incremento masivo del consumo de psicofármacos, la prevalencia de los trastornos psicológicos, de los trastornos mentales, tendría que ser más alta o más baja. Estamos dando más tratamiento, la prevalencia debería bajar de manera progresiva. Pues es que esto no ocurre. No solamente no ocurre, sino, como ha dicho Buenaventura, están incrementando las tasas de prevalencia de los problemas de salud mental. Y tenemos un sistema donde se prioriza
Lo biomédico, cuando estudiamos cualquier disciplina de la salud, nos dicen que tenemos que tener una mirada biopsicosocial. Pues la realidad es que en lo social se ve poco, lo psico estamos empezando a meter cuello y casi todo el modelo se basa en lo bio. Hay otro gran problema, y esto no alude a nosotros, no solamente a los poderes públicos, como ciudadanía. Estamos también en una visión psiquiatrizante de todo lo que nos ocurre, de cualquier situación de malestar, cualquier situación donde las personas, nuestros problemas de la vida cotidiana que lo estamos enfrentando, hoy se están convirtiendo en trastornos. Hay personas que son derivadas a salud mental porque ha fallecido su esposo. Y ha fallecido hace 1 mes y medio. Y esa mujer viuda tiene 4 hijos. Sin embargo, ha ido al centro de salud porque no podía dormir y lo han derivado a salud mental. Y me dice, yo sé que usted no me va a ayudar porque no me va a resolver la pérdida de mi ser querido, pero es que mis hijos me han dicho que venga a salud mental. De verdad el duelo, las pérdidas, las situaciones, la adversidad, todo se tiene que convertir en un problema de salud mental. Esto es una reflexión que dejo. También el neocapitalismo, mira, esto es muy curioso porque hay muchos poppers ya a nivel mundial que entienden que este neoliberalismo que nos han vendido después de la Guerra Mundial está generando una auténtica crisis mundial de la salud mental. Sin entretenerme mucho, sabemos que después de la posguerra, hablo de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, se impone la socialdemocracia y el Estado se hace garante de los servicios sociales, de la prestación y del cuidado de las personas que habían quedado devastadas en la guerra. Es cuando aparece esto que conocemos como la sociedad del bienestar. El Estado protege a los individuos de su comunidad e invierte en recursos sanitarios, sociales, políticos, educativos, comunitarios. Todo esto funciona muy bien hasta la crisis del petróleo. Hasta el año 79 esto se quiebra y las 2 grandes administraciones públicas del mundo en su momento, que era la administración norteamericana de Ronald Reagan y aquí en Europa la británica de Margaret Thatcher, abrazaron el neoliberalismo. ¿Esto qué significó? Esto fue un modelo de desregulación de las normas y los grandes entes industriales, económicos, poderes potentes de la economía pidieron que se liberalizara el mercado. Y esto se ha traducido en una desinversión progresiva en los recursos sociales, comunitarios, educativos y de salud. Y hay otra realidad que nos cuesta mucho escucharla, y es que los ricos no pagan impuestos. Todos los que estamos aquí en proporción pagamos más impuestos y tenemos más contribución que cualquiera de las grandes fortunas. Y digo esto porque algo que aquí se ha dicho, y me parece muy bien, no voy a entretenerme mucho, hoy en día el valor humano, el ser humano, se le está midiendo por 2 valores. La salud mental significa que un chico, una mujer, un hombre sean productivos y que además consuman. Mucho de lo que se invierte en recuperar a las personas por problemas de depresión tienen que ver con recuperarlas y reintegrarlas rápido a su medio laboral, porque cuesta miles de millones de euros la incapacidad por problemas de salud mental. De hecho, la depresión consume más que el propio cáncer, que las propias patologías oncológicas. Un ser feliz, un ser con salud mental, hoy es que sea productivo y que consuma. Y de hecho el sistema funciona tan bien que esa insatisfacción que nos genera estas circunstancias sociales y económicas a las que he hecho referencia, resultan que generan problemas de salud mental y esto se puede también mercantilizar. Se abre otro comercio, otra industria para vender más fármacos, para vender terapias, para vender seguros de salud, etcétera, que prometen mejorar nuestra salud mental. Hoy en día los valores que imperan, y esto se desprende también de la presentación que han hecho mis compañeros previamente, es que tenemos que adaptarnos a todo. Aunque las condiciones sean penosas, tenemos que adaptarnos, eso es positivo. Tenemos que ser resilientes, tenemos que defendernos de cualquier adversidad y tenemos que ser productivos. Y por último, para mejorar el sistema, aludiendo a esto que digo de la despolitización, todo el malestar de estas consecuencias son tu culpa. Somos nosotros como individuos los que tenemos que afrontar todas las desigualdades a las que he hecho referencia. Mirad, hay una cosa que se mantiene constante en el mundo. Hay más problemas de salud mental en aquellas culturas y en aquellas sociedades donde hay más desigualdad, donde hay más injusticia, donde anida el racismo, la xenofobia, la violencia, la pobreza o la discriminación. Y diremos, bueno, pues esto seguramente Miguel se refiere a otros países. Pues este es el informe anual del estado de la pobreza en España en 2022. Tenemos un 27,8% de la población empobrecida. Y además la pobreza tiene muchas caras.
Otro aspecto de la pobreza que a mí me preocupa mucho tiene que ver con el mayor incremento del porcentaje aquí en Andalucía de abandono escolar temprano. Que nuestros chicos, nuestras chicas estén abandonando los estudios de una manera temprana los condena a tener menos oportunidades laborales, van a tener más tasa de desempleo, de hecho 1 de cada 2 jóvenes en España está desempleado, y esto los condena a tener menor estatus socioeconómico y van a tener más probabilidad de vivir en situaciones de pobreza, de exclusión o discriminación. Y luego los valores culturales que estamos viviendo, esto voy a pasarlo más rápido porque creo que se ha dicho. Esta mujer está muy feliz porque vivimos en esto que decíamos de la dictadura de la felicidad. Hoy tenemos que estar felices todo el tiempo. Esto lo ha dicho también muy bien Ventura. Vivimos con esa felicidad impuesta que genera mucha presión en las personas que no pueden conseguirlo. Dentro de estos valores posmodernistas que vivimos en nuestra cultura occidental, porque se vive de otra manera en otra cultura, yo destacaría ese enorme individualismo que estamos viviendo. Se está perdiendo la sociedad, el tejido comunicativo se está perdiendo. Ahora mi bienestar o mi sufrimiento está por encima de tu bienestar o de tu sufrimiento. Las personas que aquí tenéis un poquito más de madurez y más edad, seguramente sí que conoceríais esos espacios comunitarios en el vecindario donde se compartían las dificultades de las personas. Hoy en día esto no se hace. Se hace de manera individual o a través de las redes sociales. Tenemos una sociedad excesivamente competitiva. Si te puedo pisar, te piso. No solamente hay un culto a la imagen, se ha dicho muy bien, la cultura del like, esto lo tenemos claro, yo creo que estamos de acuerdo. También hay un culto a la tecnología. Tenemos una sociedad que estamos idolatrizando la tecnología. La tecnología no solamente me refiero a las máquinas, me refiero también a los fármacos, a los médicos, a las terapias. Todo tiene que pasar por una solución tecnificada. Y esto está comprometiendo la base de la pirámide de los cuidados, que es mi familia, mis amigos y mis seres queridos. Ahora tengo una pérdida por un duelo y mi primer refugio no son mis hijos, es la tecnología, es confiar en una institución, confiar en un técnico. Ha hecho muy buena referencia al amor líquido, yo siempre también traigo a Zygmunt Bauman, un gran filósofo, porque este filósofo nos ha puesto de relieve, y esto ha coincidido también con la pandemia, que vivimos en una sociedad donde las relaciones cada vez son más líquidas. Cada vez se nos escapan más las relaciones entre las manos como el agua. Buscamos más interacciones que verdaderas conexiones humanas. Casi todo el amor se está quedando en la superficialidad. No queremos comprometernos, no queremos intimidad. Y sabemos que la base de la salud mental, si tuviéramos que quedarnos con una medida de prevención, es el amor. Que suena muy cursi, pero es la realidad. Las personas que tienen la fortuna de sentirse amados, de sentirnos queridos, tenemos más salud mental. Yo tengo aquí a la red, a mi amor sólido, no, más sólido que líquido, que es mi mujer que está aquí, sé que me quiere, sé que me protege, sé que me cuida. Mi salud mental es diferente a las personas que no tengan esta circunstancia. Y hay otro valor también muy crudo, y es que tenemos una poca tolerancia a visibilizar el sufrimiento y el dolor de los demás. Cuando dicen, ¿podemos todos trabajar en prevención del suicidio? Sí. ¿Podemos todos contribuir a ayudar a las personas con salud mental? Sí. A veces tenemos a nuestro vecino o a nuestro un miembro de la propia familia y no sabemos que está sufriendo. Esto ocurre aquí en Marbella cuando fallece una persona por suicidio, casi siempre de manera coloquial me dicen, pues no me lo esperaba. Esa es la principal respuesta, no me lo esperaba. No sabía que esta persona estaba viviendo en esta situación. A ver si es que no estamos siendo capaces de ver el dolor y el sufrimiento de los demás. Y traigo aquí la unidad de salud mental comunitaria porque me gustaría contaros quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos de una manera breve. No quiero pasarme en el tiempo. Nuestra misión, obviamente, es ofertar terapia, ofertar tratamientos. Tenemos procesos asistenciales integrados. Estamos obligados, como no debería ser de otra manera, a cooperar con toda la red sociosanitaria y, evidentemente, nos dedicamos a la práctica clínica asistencial. Estas cosas las voy a pasar menos. Estas no son las instalaciones de Albarizas. Por si alguno se ha dado cuenta, dirá, pues qué buena unidad tienen. No es. De hecho, no he querido ni poner la foto, me lo digo. Pero hay una cosa que sí me preocupa mucho y me duele, los que trabajamos en el sistema público, y es que un recurso, aunque sea público, no debe renunciar nunca a la excelencia. No podemos caer en que lo privado es lo bueno, lo bonito y lo público no. La unidad de salud mental es de todos. Yo no sé qué persona de los que estáis aquí vaya a necesitar venir a la unidad, pero yo como coordinador me gustaría que encontrarais la mejor unidad posible para todos. No solamente para los ricos, no solamente para los políticos, no solamente para los que tienen esa influencia, que por cierto no vienen a Albarizas.
Tienen la dificultad, que yo lo acepto, no es ninguna crítica, tienen la suerte, o muchos de los que estamos aquí podríamos tener la suerte de pagar una terapia privada. Bien. Pero la mirada ética tiene que ser pensar en los que no puedan. Que esas son las personas más vulnerables y son a las que tenemos que proteger. Por eso los principios de Marbella tienen que ver con la accesibilidad, que para mí es la principal barrera, el principal hándicap para la asistencia. Estamos normalizando que una persona pida ayuda a su médico y reciba una cita a un año. De hecho, recientemente una psicóloga compañera mía en redes sociales se hizo viral porque decía que en la sala de espera tenía que salir a decirle a las personas que se habían confundido, porque la cita era del mes y del día en el cual estaban, pero era del año 24. Esa reacción me interesa, porque esto se tiene que saber. No solamente vamos a hablar de la participación ciudadana, que lo tenemos, una unidad que tiene un respeto a la ética, que tiene un respeto a los derechos humanos, como no podía ser de otra manera, pero tenemos que tener en cuenta esto de la accesibilidad porque esto sí que alude a la bioética. Nuestros dos grandes socios, nuestros dos grandes clientes, pues son obviamente el Distrito de Atención Primaria de la Costa del Sol. Nosotros no trabajamos con atención primaria, nosotros trabajamos en atención primaria. Sumamos sinergias y desplazamos profesionales de nuestra unidad para que vayan diariamente a los centros de salud para poder intervenir con las personas en su medio comunitario. Y luego el otro gran cliente, el Hospital Universitario Costa del Sol, desde el cual llevamos cooperando pues desde 2011. Ahora os contaré algunas cosas del hospital. Para quien no lo sepa, nuestros centros de atención primaria son de Albarizas, que es donde físicamente está la unidad. Atendemos al consultorio de Ojén, consultorio de Las Chapas, el centro de salud de Leganitos, con su consultorio de Istán, y el centro de salud de San Pedro Alcántara, con el consultorio de Nueva Andalucía de la Campana y de Benavís. 166.700 personas son las que tienen ingreso en esta BDU. De hecho, nuestra unidad de salud mental comunitaria es la más grande de nuestra unidad de gestión clínica, que es de donde estamos adscritos, al Hospital Universitario Virgen de la Victoria, supone el 17% del global de 1,5 millones de habitantes que atiende en la salud mental el clínico. Este es nuestro equipo, tampoco somos tan guapos, no son estas las fotos reales de los compañeros. Tenemos, como he dicho, 5 psiquiatras, hay un psiquiatra en el Hospital Costa del Sol que atiende las urgencias, somos 3 psicólogos clínicos, hay una psicóloga clínica que está trabajando en el Centro de Salud de San Pedro, porque este tiene una particularidad y es que San Pedro está a 18 kilómetros de salud mental, de Albarizas. Tenemos 3 especialistas en enfermería de salud mental, una auxiliar de enfermería y una única trabajadora social. Hablaba de los determinantes sociales, tenemos una trabajadora social para atender 166.000 demandas. ¿Qué hacemos? Esto si me interesa me gustaría compartirlo. Pues lo que nos define básicamente es que afortunadamente la salud mental es una disciplina multidisciplinar, podemos trabajar desde diferentes equipos con relaciones horizontales, trabajamos también en la promoción y en la prevención, aunque esto nos cuesta cada vez más porque tenemos que prácticamente dirigirnos a la intervención. Intentamos garantizar la continuidad de los cuidados, puesto que estas personas pueden y de hecho participan en otros dispositivos de salud, y luego respetamos un enfoque humanista. Quizá a lo mejor nos damos las mejores terapias posibles, pues no tenemos las condiciones, pero sí intentamos dar ese respeto a la dignidad y tenemos el lema de te cuidamos y te acompañamos. Es decir, si no podemos ayudarte, lo que no vamos a hacer es dañarte, añadir más carga de dolor. En 2022 hemos atendido casi 2.000 nuevos usuarios que han venido de atención primaria y la garantía de accesibilidad de la unidad que yo represento, con el esfuerzo no solamente de la gestión, sino también de todos y cada uno de mis compañeros, es que no te vas a encontrar ir a uno de los centros de salud que yo he comentado y nos van a dar a 18 días una cita, no 2024, 18 días en la media de demora que tiene la unidad. Hay otras cosas que no hacemos bien, no hay mucho misterio ni mucha trampa, pero sí hemos apostado porque todas las personas en Marbella, San Pedro, en Benaví, no están, que necesiten la valoración, una primera valoración de un especialista, la tenga de manera inmediata. Algunos otros datos también interesantes, en 2022 más de 21.500 actuaciones, atendemos de manera urgente la crisis, no solamente la crisis suicida, cuando una persona tiene una descompensación psicótica, un primer episodio psicótico, está viviendo un chico, un joven, una situación de violencia, de abuso, tiene una atención inmediata. No lo vais a ver en el Clean Salud ni en Salud Responde, porque no existe la visión urgente, pero nosotros la estamos atendiendo. ¿Cómo? A costa de que otras personas que no están en esa situación de urgencia pues tengan menos atención.
Si algunas dos personas aquí en Marbella pues van al mercado y coexisten, te dicen, pues a mí me han dado cita para un mes, pues a mí me han dado cita para 6 meses, son dos realidades de la misma unidad. Porque una persona necesita más cuidado y hemos priorizado esa atención. Algunos otros datos, no me voy a entretener mucho, estos son de este semestre, 1.000 nuevos pacientes, hacemos 153 visitas a la comunidad, a los domicilios, más de 4.400 revisiones, casi 1.500 llamadas telefónicas. Realizamos casi 400 informes clínicos, que esa es una carga administrativa que tenemos que asumir. Enfermería atiende a 78 nuevas personas después de ingresar en la unidad de hospitalización, más de 1.000 revisiones y más de 900 personas se están beneficiando de terapias programáticas grupales, unas terapias específicas que yo voy a compartir también con vosotros. Pero esto es una cosa que me preocupa y me duele. Del total de las personas que tienen cita en un recurso público, que deberíamos de cuidar todos, acuden más de 6.000, pero eso supone el 66% de toda la actividad. Hay un 33%, que son 1.560 citas, donde las personas no acuden, no anulan, se quedan desiertas. Y esto a mí como gestor me preocupa mucho, porque compromete profundamente la productividad de la unidad. Como es un recurso gratuito, es libre, las personas pueden decir, pues no voy, ya me volverán a dar cita nuevamente. Y efectivamente el sistema no castiga, volvemos a dar una cita, pero necesitamos también el compromiso y la participación ciudadana. Si queremos que la unidad funcione, tenemos que cuidarla. ¿Cuáles son las líneas estratégicas? Y ya voy a ir terminando, o voy a ir resumiendo, mejor dicho. Tenemos una línea prioritaria que tiene que ver con la coordinación de atención primaria, como he dicho. Tenemos una línea que tiene que ver con la protección de los grupos vulnerables. Damos más prioridad. Miguel, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Nos dejamos algunos fuera, pero intentamos proteger a nuestros mayores, sobre todo si están solos, si están aislados. La infancia y la adolescencia, que siempre digo que es sagrada. Aquellas personas que tienen procesos de trastornos mentales graves, aquellas personas que están en riesgo de suicidio, aquellas personas con patología dual, que es como entendemos las personas que tienen no solamente un problema de salud mental, sino también de consumo de sustancias, y las personas que están en riesgo de exclusión social. Esas son nuestras prioridades. Hay otra gran prioridad, y los que me conocéis sabéis que me dedico en cuerpo y alma a la prevención de la conducta suicida, y como ha dicho Buenaventura de manera muy amable, disponemos de una unidad pionera, que es la única unidad que hay en toda Andalucía en el sistema de salud público, que atiende de manera específica a las personas que están en riesgo de suicidio, que es la unidad Cicerón, que esta sí tiene sede física en el Hospital Costa del Sol. Trabajamos en el ámbito comunitario y, por lo tanto, tenemos que trabajar en red. De hecho, siempre felicito públicamente FAISEN, AFESOL, Servicios Sociales Comunitarios, el equipo de orientación escolar, residencias, los recursos sociosanitarios, ASPANDEN, Centro de Prevención de Drogodependencias. Todos trabajamos en red. Y por último, también algo que es muy importante es la gestión del conocimiento y de la investigación. Tenemos grupos también para investigar, que creo que esto es importante. Pero no todo es tan bonito como venía advirtiendo. No me voy a detener mucho en esto, creo que lo he dicho básicamente todo, pero mirad, dentro de las debilidades no solamente ya es por la inestabilidad de la plantilla, es que nos faltan espacios físicos. Todos los profesionales que están en la plantilla del equipo no podemos trabajar el mismo día, porque no hay despachos para todos. Esto es evitable. Es verdad que en el lado de la oportunidad, es justo decirlo, que aquí en Marbella vamos a tener la suerte, entre comillas, porque esto también es algo histórico, de ver la futura ampliación del Hospital Costa del Sol. Se va a abrir una unidad de hospitalización de salud mental con 22 camas para 500.000 de usuarios. Se van a abrir hospital de día, se van a abrir nuevos recursos y Albarizas tiene también en el plan funcional un nuevo espacio para poder trabajar. ¿Qué podemos encontrar en esta unidad de salud mental comunitaria? Un programa, como digo, de detección de trastornos en la atención primaria, es decir, tenemos que anticiparnos antes de que el dolor y el sufrimiento hagan que las personas pongan en peligro su vida y nos acercamos a atención primaria, atendemos las urgencias de 8 a 3 de lunes a viernes en el Hospital Costa del Sol, esto desde 2011, prácticamente que empezamos el programa de enlace. Si alguna persona que está hospitalizada en cualquiera de las plantas del Hospital Costa del Sol tiene un problema de salud mental, nosotros lo atendemos en su propia cama, que este es el programa de enlace de interconsulta. Tenemos un programa que se llama Asertivo Comunitario desde 2016, donde si los pacientes frágiles, vulnerables, no pueden acudir a la unidad de salud mental, no por una discapacidad física, sino porque su desesperanza es tan profunda que les impide incluso poder levantarse de su propia cama, el equipo de salud mental de Albarizas manda a un equipo profesional a su propio domicilio y lo atiende
en el propio domicilio o en el medio, a veces en la calle, también hay que decirlo. Atendemos pacientes que viven en la calle con problemas de salud mental. Tenemos una psicoterapia grupal para los primeros episodios psicóticos, para aquellas personas jóvenes que están empezando a tener problemas graves de salud mental, de trastorno mental grave. Tenemos programas multifamiliares para que diferentes usuarios con diferentes diagnósticos y sus familias puedan venir y puedan tener un espacio de protección, de sostén y de acompañamiento, y el proyecto Cicerón para la prevención del suicidio. Yo creo que todo el mundo está sensibilizado hoy en día con los datos que hay de suicidio, pero a mí siempre que tengo oportunidad me gusta compartirlos. Y con esto voy a terminar. La prevención del suicidio tiene también otro gran lema, es un imperativo global de la Organización Mundial de la Salud. Fallecen 1 millón de personas al año en el mundo por suicidio. Y en España es la primera causa de muerte no natural, de muerte externa. De hecho, en 2022 fallecieron 4.097 personas, que supone un 2,3% más que el año anterior. Esto en números, cuando salgáis por la puerta se os va a olvidar, y os agradezco que se olvide para que no os queme la memoria, pero sí me gustaría que os quedarais con esto, que es la traducción de este dato. En España, de manera diaria, fallecen 11 personas por suicidio. Esto supone un fallecimiento cada 2 horas y cuarto. Aquí en Málaga fallece una persona por suicidio cada 52 horas. Málaga es una de las provincias que tiene mayor mortalidad por suicidio. De hecho, en este año fallecieron 167 personas, el año 21, 187. Y aquí tenéis un poco el gráfico de la mortalidad por suicidio en nuestra provincia, desde que existen datos. Ahí veis el pico, ¿verdad?, de la pandemia, que se ve bien este aumento de la mortalidad por suicidio. Pero hay que tener en cuenta que los que trabajamos en prevención del suicidio no solamente se trata de evitar muertes, que evidentemente es el indicador más doloroso, más traumático que hay. También la prevención del suicidio es generar vidas que merezcan la pena ser vividas. Que las personas tengan ilusión por querer vivir una vida. Detrás de la mortalidad hay otra morbilidad muy importante del suicidio, y es que las personas que sobreviven, que realizan un intento de suicidio, suponen en España 75.000 personas al año que han intentado quitarse la vida. Se os puede olvidar el dato, pero eso supone una urgencia médica, una urgencia psiquiátrica, cada 7 minutos y medio. De hecho, en Málaga, desde 2015 hasta 2022, más de 5.500 personas han realizado intentos de suicidio. Dentro de estos intentos no están todos en el mismo nivel de gravedad. Hay personas que hacen intentos que se llaman letales, intentos médicamente graves. Es decir, que de estas 80.000 personas que intentan suicidarse, 22.000 tienen profundas secuelas físicas o emocionales. Pero es que debajo de esto hay en España 2 millones de personas que en algún momento de su vida van a pensar en el suicidio. Personas que están planificando acabar con su vida. Nos podemos poner en el lugar de una persona que se levante por la mañana, lleve a sus hijos al colegio, vaya a su trabajo, haga su ejercicio de trabajo, vuelva a recoger a sus hijos, vaya a las tareas domésticas, esté en su casa, se acueste y cuando cierre los ojos esté pensando al día siguiente cómo ahorcarse. Ese nivel de sufrimiento también es evitable, pero este es mucho más invisible que las tasas de mortalidad. Y luego hay personas que no estando en esa situación de suicidio, no quieren vivir, desean morir, no encuentran sentido a su vida, o puede estar autolesionándose de manera recurrente. Y luego me gustaría también dar cabida a lo que conocemos como los supervivientes. Los supervivientes de suicidio son las personas que han perdido a un ser querido por suicidio, que quedan profundamente devastados por una causa tan dolorosa y tan traumática como es esta causa. Pues en España quedan 90.000 familias devastadas de manera anual. Esa es la traducción de la morbilidad del suicidio. Esto lo voy a pasar un poco porque no quiero extenderme mucho más, pero sí me gustaría compartir con vosotros este proyecto de la Unidad Cicerón, que arrancó en 2017, también bastante antes de la pandemia y de que saltara esto al ámbito mediático, y ya son 5 años de vida de este proyecto que con muy poquitos recursos, hemos conseguido grandes logros. Hemos conseguido crear una comisión hospitalaria que no existe ninguna en España, una comisión dentro del hospital para la prevención del suicidio. Hay comisiones para trasplantes, hay comisiones oncológicas. ¿Por qué no iba a haber una comisión para la prevención si estamos hablando de un problema con este impacto de morbimortalidad? Elaboramos un procedimiento que no existía para atender a las personas en riesgo de suicidio en el hospital. Hemos generado un circuito asistencial específico, único, para que donde haya alguna de las personas que habéis visto con riesgo de suicidio no tengan que esperar la vía oficial, sino que puedan ir directamente a conectarse con la Unidad Cicerón. Hemos elaborado jornadas, talleres,
hemos colaborado con los medios de comunicación, hemos implementado un proyecto de alfabetización en la crisis suicida que tuvo el premio de la Escuela Andaluza de Salud Pública, una institución que tiene vínculos con la Organización Mundial de la Salud. Hizo un proyecto de premio para proyectos de alfabetización en salud y nos lo dieron a la Unidad Cicerón precisamente por un proyecto que se llamaba Cuando el conocimiento puede salvar vidas. Qué importante es que las personas que están en riesgo sepan dónde, cuándo, quiénes, cómo y por qué se les puede ayudar. Hemos hecho una labor, creo que muy importante, de formación para profesionales de la salud, de cualquier categoría profesional, de cualquier nivel asistencial. A través del proyecto Cicerón y de la plataforma IAVANTE hemos formado a más de 6.500 sanitarios en Andalucía. Hemos formado también a las enfermeras referentes escolares que están trabajando ahora en los medios, institutos y medios del ámbito educativo. Hacemos asesoramiento experto. Tenemos también una red social que si alguien quiere seguirla, @upi_cicerón o busca directamente Miguel Guerrero Díaz, se divulga de manera responsable contenidos de la prevención. Hemos hecho publicaciones científicas, líneas de investigación y, si me permitís la expresión, la joya de la corona efectivamente es esta unidad donde se atienden a personas que intentan o que planifican el suicidio, supervivientes y también personas que puedan estar en situación de riesgo por unos antecedentes previos que pueda tener, pues también tienen cabida. Termino con estas reflexiones. Como veis, el cariz de mi presentación ha sido un poco diferente, pero creo que está basada en una realidad que no hay que encubrir, no hay que ocultar. La salud mental es cosa de todos, no solamente de los políticos, también de los ciudadanos. Pasar de esa preocupación a la acción, que se traduzca realmente esa enorme pandemia de salud mental, que se refiere muchas veces a la pandemia de salud mental. Bueno, pues que haya recursos para la salud mental, que Marbella no cuenta con los recursos que necesita ni tampoco cuenta con los recursos que merece. Por tanto, tenemos que estar vigilantes y tenemos que reivindicar que esto sea una realidad, que no desviamos el foco de los determinantes sociales, de los determinantes económicos al individuo, a los más vulnerables, y que el movimiento asociativo que también nos acompaña hoy aquí también tenga esa capacidad de reivindicar el derecho de la salud mental, que es a que nos protejan en nuestra propia salud física, nuestra salud mental, nuestra salud social y nuestra salud espiritual. Así que muchas gracias. Este fue un reconocimiento, el único que en 20 años hemos tenido de una corporación local, que fue el Ayuntamiento de Ojén, por la labor que hace la Unidad de Salud Mental en este pueblo, que nosotros agradecemos muchísimo. Y no os puedo decir que me encantaría veros en la unidad, porque eso comprometería mucho vuestra salud mental, pero sí os puedo decir que si en algún momento tenéis necesidad, algún familiar, de que sea atendido en esta unidad, tenéis las puertas abiertas. Muchas gracias.